Yo prefiero una persona que tenga capacidad de comunicación, empatía con los compañeros, trabajo en equipo, resolución de conflictos, al currículum brillante y que sea una persona que no se relaciona con los demás, que no es empático. La formación debería ser capaz de cambiar un poco a los jóvenes. No se lee, no se debate. Estudiar, leer, es lo que hace después tener una capacidad para ser más crítico. La capacidad de la juventud para los temas digitales es brutal. El problema de las empresas es cómo esto lo encauzas. Yo creo que es esencial que la universidad sepa esas habilidades que necesita desarrollar, que va a hacer que cuando llegue a la empresa no sienta ese miedo y diga, oye, yo estoy preparado para esto. Y la inteligencia artificial es un becario avanzado. El profesional que maneja una aplicación de inteligencia artificial tiene que tener un gran conocimiento, porque la inteligencia artificial hoy le pregunta una cosa y te dice otra. La clave de la inteligencia artificial es saber alimentar a la máquina. Tú tienes que saber analizar eso que te da. Que os agradezca que hayáis respondido a mi llamada. De repente os llama una universidad nueva que está llegando, que está organizando un desayuno en Málaga, que si os venís, bueno, y aquí estáis y os lo agradezco mucho. La dinámica de estos desayunos es muy sencilla, muy de estar por casa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Nos vamos a ir presentando para que todos tengamos el contexto de quiénes somos y de dónde venimos. Y luego, bueno, pues van a ir saliendo unos temas que creo que son bastante actuales, que un poco ya se ha ido adelantando en estas entrevistas, ¿no? Es hacia dónde va la universidad y hacia dónde queréis vosotros, las entidades y empresas, que vaya realmente la formación, ¿vale? Pues nada, me presento muy rápido y paso el micrófono. Yo soy Antonio Rodríguez Ruibal, soy el director del área académica de Empresa, Comunicación y Marketing. Llevo más de 20 años en educación superior, en otros proyectos universitarios y de escuelas de negocio, y bueno, me ha convencido este proyecto porque hay mucho corazón, mucha alma y muchas ganas de que el futuro de los estudiantes sea mejor a través de su formación, ¿no? Soy un convencido de que el mundo se va a cambiar con educación y bueno, pues quiero poner el granito de arena en todo esto. Vale. Así que por mi parte nada más, bienvenidos de nuevo y os cedo la palabra. Nos vamos tomando el micrófono, hay todos aquí en 2 hileras. Sí. Bueno, pues encantado a todos, muchas gracias por llamarme. Soy Manuel, director de participadas de Fundación Unicaja, socio del proyecto de UTAMED. Y la verdad es que a mí me encanta participar en este tipo de desayuno porque realmente así también un poco más íntimo, ¿no? Es donde salen esos temas que son quizás un poco más difíciles de abordar en una charla un poco más multitudinaria. Nosotros desde la Fundación apostamos fuertemente por la educación. De hecho, tenemos 5 colegios, apostamos en gestión del talento, emprendimiento, una labor bastante relevante dentro de la investigación, a nivel también Andalucía, Málaga, y para nosotros es un orgullo formar parte de todo esto. Cedo la palabra. Bueno, soy Valentín Pigrosell, presidente del Consejo General de Economistas, y evidentemente la educación es un tema estratégico y es bueno que salgan proyectos como de UTAMED, ¿no? que haya capital y cerebro interesado en hacer cosas aquí, en una ciudad como Málaga, que es una ciudad de moda, ¿no? Buenos días, soy Santiago Durán Domínguez, presidente del ICAC, y creo que es fundamental poder participar en eventos o actos como este, porque es una forma de tratar de transmitir a la universidad las necesidades que se tienen en el ámbito profesional de formación y preparación para participar en la universidad. La verdad es que el ICAC como organización tiene una conexión muy directa con todo lo que es las necesidades de las empresas. El propio ICAC tiene necesidades de nuevos empleados con una buena formación, pero sobre todo somos en la parte de supervisores de la actividad de auditoría de cuentas. Pues evidentemente la auditoría de cuentas emplea del orden de 19.000 personas con una renovación permanente y con un gran problema, no tanto de captación de talento, sino de retención de talento. De ahí la importancia de que en la formación que se dé a todos los jóvenes se tenga en cuenta cómo van a incorporarse en las empresas, en las corporaciones, y cómo ser capaces, a través de esta formación, de valorar su pertenencia a las distintas organizaciones y no solo pensar en su carrera profesional. Gracias.
Muchas gracias por la invitación. Soy Francisco Urbano, soy vocal de la comisión a nivel nacional de la Asociación Española de Asesores Fiscales, y desde el AEDAF, pues la verdad es que nos encanta participar en estos foros, y tanto con empresas privadas, entidades públicas y otros organismos, porque eso enriquece a todos y ponemos en común un punto de vista o la necesidad de cada uno. Realmente, efectivamente, hoy cuesta encontrar profesionales, y lo que más cuesta es mantenerlos, y sobre todo antes hablábamos o comentábamos ese punto de conexión de la universidad con el mundo empresarial, que muchas veces se ha olvidado, y eso es muy importante, que la universidad esté muy al día de las necesidades del mercado y de la formación que necesitan los alumnos, que es la que demanda la empresa, y ese es el reto, creo yo. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Manuel Méndez, soy economista en ejercicio, sobre todo en el ámbito fiscal. Soy decano del Colegio de Economistas de Málaga y, desde luego, bueno, pues muy agradecido por la amable invitación. Yo creo que está fuera de toda duda que el ámbito de educación en todos los niveles es fundamental, pero diría que casi el universitario puede ser más representativo, puesto que nos forma a las personas, a los futuros ciudadanos, a los futuros profesionales y dirigentes y políticos, pues en la última etapa, y eso es fundamental. Es importantísimo, además, que las universidades estén al tanto de lo que necesitan las empresas, es decir, la desvinculación universidad sin tener una relación íntima con el mundo, porque al fin y al cabo lo que tengo que formar es a quién me va a pedir, el que emplea, las empresas, bueno, y organismos oficiales, evidentemente, que estamos, pues evidentemente, si yo no soy consciente de qué necesitan, difícilmente puedo formar. La universidad, además, no solamente es un tema de únicamente transmitir conocimientos, también son centros de investigación, de desarrollo. Además, juega un papel, para mi gusto, importante en el desarrollo económico y en la movilidad social. Creo que tenemos todos claros que obtener un grado universitario cambia la situación de la persona en todos los aspectos, y eso es fundamental, de manera que creo que potenciar. Ahora mismo, además, que tenemos el tema que ha salido últimamente con las universidades privadas y públicas, que creo que es una guerra que no hay que sacar, pues cuanta más mejor, porque además cuanta más oferta tengamos de todo, mejor podrán elegir y mejor. Y aquí vale como en el mercado: el que lo haga bien será el que siga adelante, y el que lo haga mal, pues no podrá. Muchas gracias. Pues yo soy Joaquín López de Avellaneda, soy abogado y soy director del área fiscal de PricewaterhouseCoopers en la oficina de Málaga. Yo, en primer lugar, pues agradecidísimo nos encanta estar en contacto con el mundo universitario y con la formación. Pensamos que humildemente pues podemos aportar nuestro granito de arena, porque estamos en permanente contacto con todas las nuevas generaciones y con cada año pues con todas las nuevas incorporaciones que vienen del mundo universitario. Somos 5.000 trabajadores en toda España, con lo cual el caudal de conocimiento que creo que podemos, de experiencia que podemos aportar en cómo son los procesos de selección que afrontamos y cómo retener, sobre todo, como se decía, el talento, pues creo que podemos ser una pasarela bastante útil entre el mundo teórico tan necesario con el mundo real y de la práctica diaria, que son para mí las dos caras de la misma moneda para realmente formar profesionales de una pieza, sin fisuras. Y creo que la universidad también puede aportar, aparte del conocimiento técnico, otras habilidades que nosotros vemos que pueden ser necesarias, como el trabajo en equipo, como el formar una conciencia crítica también, y una forma de pensar y de trabajar más allá de lo puramente técnico, que puede ser útil a la hora de que todas aquellas personas que salgan del mundo universitario pues no sufran a lo mejor una impresión muy grande a la hora de afrontar la vida real y el trabajo real en el día a día. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya escuchando estas primeras presentaciones, vemos ya que hay un problema muy grave, que es el encontrar y mantener, ¿no? el talento, ¿no? Y creo que ahí la universidad tiene un papel clave, sobre todo histórico, ¿no? Siempre antes era: vas a la universidad porque vas a tener un futuro mejor. Ahora vas a la universidad para ese futuro mejor, y pasa, ¿no?, esa decepción o esa no encaje con la realidad de las empresas. Y yo creo que es un problema que sale en todas las conversaciones que tenemos con entidades y con empresas, ¿no? Y
¿Qué podemos hacer desde la universidad para limar esos baches, ¿no? Para hacer ese camino, no sé si más fácil, porque a lo mejor es justamente eso, están acostumbrados a que todo sea más fácil y cuando llega a la empresa realmente no saben dónde van, ¿no? ¿Cuál es el camino? O sea, ¿qué se puede hacer desde la universidad? Formar en esas skills, en esas habilidades, añadir esas competencias dentro de los programas formativos que están tan reglados y tan hiperregulados. Os lanzo la pregunta y hay 2 micrófonos. Yo casi, vamos, cojo si me permitís. Es que eso que te he dicho de los soft skills o las habilidades blandas. A ver, estamos formando personas y las personas luego trabajamos en equipo. A mí no me vale, o yo como futuro posible empleador, yo prefiero una persona que tenga capacidad de comunicación, empatía con los compañeros, trabajo en equipo, resolución de conflictos y que no tenga un currículum súper brillante, al currículum brillante y que sea una persona, voy a decir, autista, en el sentido no peyorativo, sino que no se relaciona con los demás, que no es empático. Luego, universidad, el latín me parece que viene de universitas, es decir, como universalidad. Creo que cuando formamos personas tenemos que tocar. Es evidente que las habilidades blandas no las vas a tocar en un temario, pero también es verdad que si el profesorado está comprometido, el profesorado puede moldear al alumno y facilitarle el acceder a esas habilidades, porque si no, no estaría cumpliendo esa universalidad. De hecho, en latín, me parece que en griego se dice panepistimio, que es todo conocimiento, pues todo conocimiento es todo, no solamente. Además, el final es que aquí es fácil. Si yo saco egresados, pero resulta que las empresas no lo contratan, por más formado que esté, que pasa algo. ¿Qué necesito de más? Y yo creo que ahí va en buena parte. Es decir, primero, evidentemente el mercado laboral cambia muchísimo. No podemos estar, los temarios no se pueden estar cambiando continuamente, pero sí tendrán los profesores la suficiente discrecionalidad para adaptarse en función de lo que vaya ocurriendo cada 2-3 años. Y luego formar a la persona en esas habilidades blandas que hemos dicho. Creo que por ahí van los tiros. Si me permitís. Yo creo que la universidad tiene que estar en constante comunicación con las empresas, básicamente porque luego ¿qué ocurre? Lo que comentabas, ¿no? Llega el egresado, se encuentra en la empresa creyendo que va a realizar contabilidad de costes y luego realmente se da con la realidad en la cara, ¿no? Que es que, oye, pues la contabilidad de costes no es tan simple, no todo está en un manual, no todo está en un libro que puedes seguir, cada empresa tiene su complejidad. Pero bueno, casos particulares aparte, yo creo que es esencial ese paso, ¿no? En el que la universidad, conjunto con las empresas, sepa esas habilidades que necesita desarrollar en común, porque al fin y al cabo no todo el mundo tiene la capacidad de desarrollarlas. Cada persona es diferente, cada persona es un mundo totalmente diferente. Pero sí tienes una serie de competencias básicas, vamos a decir, que sí puedes ir trabajando en tu clase, en tu alumnado, que luego es la que va a hacer que cuando llegue a la empresa no sienta ese miedo y diga, oye, yo estoy preparado para esto y no vengo solamente con mi mochila, con mi título y con mi X de media, sino con, oye, ya he visto esto, ya lo he practicado, mis prácticas en las empresas han dado sus frutos, he sido bien valorado. Entonces yo creo que esa comunicación que estaba diciendo es bastante relevante, pero no solo una comunicación de una reunión semanal o una reunión mensual, sino hacer algún tipo de comité en el que se vaya actualizando esas competencias conforme ese mercado cambiante, ¿no? Yo creo que eso es bastante clave. Yo, al hilo de lo que comentáis, que me parece interesantísimo, yo haría dinámicas de trabajo, por ejemplo, para gestionar la frustración, para también pues que la persona que se incorpore al mundo real del día a día, pues que sepa que no todo es tan fácil y que a veces pues te tienes que enfrentar pues desde a una inspección de Hacienda o a un cliente que no entiende el valor de los servicios que le quieres prestar y por supuesto al día a día con tu equipo y a fomentar, oye, pues lo que es el trabajo en equipo, la solidaridad entre el equipo, el crecimiento personal que también va a ser crecimiento del equipo, ¿no? Entonces, pues quizá, no sé, mis padres son médicos y yo siempre he tenido la imagen esta del médico interno residente que va ya viendo, ¿no?, con el médico más veterano el día a día, ¿no? Y ve al paciente y dice, pues mira, pues aquí hay una rotura de rodilla, esto se trata así. Pues hacer pequeños programas
de la empresa, de la universidad con la empresa, con los despachos, con la empresa, de oye, pues cómo es un día a día y el estudiante pues que participe en la toma de decisiones o que su opinión, como si fuera la de uno más del equipo, no sé, que él vea realmente, estar una semana en una empresa y él, con todas las cautelas, evidentemente, pues no le vamos a decir que decida si se fusionan dos empresas o se escinden o no, pero que sí que realmente pues vea lo que es ese día a día y de alguna manera se sienta un poco protagonista, ¿no? Yo creo que sobre todo las nuevas generaciones les atraen mucho van mucho por proyectos concretos, ¿no? El ir poco a poco en proyectos que les vayan atrayendo y quizá pues esa pasarela que sea continua desde el minuto 1 en los estudios, ¿no? Que esperemos hasta el final para que hagan una beca o algo así, que es lo que se ha hecho todavía, ¿no? No, Valentín, te dejo a ti primero. Ya sabes que yo siempre te dejo a ti a los supervisados primero. Así luego yo puedo revisar y hacer lo que habéis dicho y decir si está bien o está mal, pero bueno, bromas aparte. No, yo la verdad es que quería, ya habéis ido mencionando unas cuestiones muy interesantes, sobre todo el tema de la vinculación de la universidad con la empresa. Iría a otra parte que no se ha comentado. Primero enlazaría, ya lo he mencionado previamente, el tema de los déficits que hay ahora de formación en algunos ámbitos. Desde el punto de vista del ICAC lo hemos visto, en el ámbito de contabilidad, como ejemplo, pues quizá los modelos universitarios se han olvidado de la realidad, que es el lenguaje de las empresas y los resultados que estamos viendo en los controles que estamos haciendo sobre las empresas, pues bueno, no sé si decir catastróficos, pero bueno, que el nivel de formación o el nivel de formación demostrada ha sido muy bajo y es algo que lógicamente la universidad debería revisar y las propias, no solo cuestión de la universidad, sino los propios empleadores. Y es lo que quería enlazar ahora, es decir, tampoco voy a una parte un poco crítica de lo que es a veces el planteamiento de la relación universidad-empresa. La universidad no tiene exclusivamente el papel de formar gente para que se adapten exactamente a lo que quieren las empresas. De hecho, las empresas, y lo veo mucho también en los supervisados, necesitan mucho más espíritu crítico dentro de ellas. Los modelos, precisamente lo que está fallando en las grandes corporaciones, en las grandes firmas, a la hora de retener el talento, tiene muchas veces mucho que ver con que se pretende incorporar a un modelo que lleva funcionando casi 100 años o más de 100 años, personas del siglo XXI. Y esas personas del siglo XXI son las que tienen que tener ese espíritu crítico para, al incorporarse en todas estas corporaciones, también transformarlas. Entonces, tampoco yo me pongo en el papel de supervisor. Espero que la universidad sea simplemente una fábrica de las personas que se quieren para determinados tipos de empleo, porque además estas personas van a perder después la capacidad para ir cambiando, y esa es la realidad del mundo actual, que es que el empleo va a ir cambiando a una velocidad tremenda. Entonces lo que vamos a necesitar son universitarios formados, pero formados también en el cambio y en la transformación. El trabajo que van a hacer el año 1 de su carrera va a ser completamente diferente al trabajo que van a hacer en el año 10, en el año 20 o en el año 30. No va a ser como en mi época, en las épocas anteriores, que más o menos podías imaginar la carrera que ibas a tener. Ahora todo eso es diferente. Bueno, yo creo que es muy difícil estar en desacuerdo de las cosas que se han dicho, porque hemos dicho tantas cosas interesantes y cada uno es un camino. Yo primero diría una cosa. A mí me sorprende cada vez más el mundo cerrado que viven las universidades. Después, yo creo que la universidad es un elemento de competitividad para el país y es un elemento importantísimo para la vida de cada uno, no solo la vida profesional. Y la incapacidad que tienen las universidades después de estar conectadas con las empresas. Es una cosa que siempre me ha sorprendido. Es imposible, ¿no? Entonces yo creo que una universidad nueva lo que tiene que hacer es... O sea que los circuitos internos no tienen nada que ver con los circuitos de relaciones que existen entre empresas y entre la sociedad. Después yo creo que a la universidad tampoco se le puede pedir mucho. O sea, precisamente como parto de que todo esto es muy... Hay carreras de conocimiento que van muy direccionales. Un médico puede terminar en una especialización médica o puede... Pero hay las carreras fundamentalmente las nuestras de economía y los temas jurídicos. Hay un campo inmenso que está muy condicionado pues al primer empleo, al equipo que te dirige, tu propia y después la formación, ¿no? Entonces el tratamiento es diferente.
Entonces las universidades yo creo que hay que ir a los conocimientos básicos. Yo parto de que la universidad, que vuelvo a repetir, la familia es muy importante, ¿no? La familia es muy... Pero la universidad... hay dos aspectos. Uno son los conocimientos básicos. En determinadas profesiones se da por supuesto que las personas tienen unos conocimientos mínimos y además tienen capacidad para desarrollar estos conocimientos. Lo que decía el presidente del ICAC sobre la contabilidad. Es evidente que una persona que sea del mundo de la empresa y de la economía, pues tiene que saber contabilidad. No necesariamente tiene que hacer un tesis doctoral, pero tiene que tener una capacidad de poder progresar rápido. Y por tanto la universidad... Tal. Y después yo creo que la universidad, que tampoco se le puede pedir mucho, es el tema de la actitud. Hoy en día las empresas... Y después otra cosa, yo cuando las empresas nos quejamos de que cuesta recoger, menos en mi casa, cuando los profesionales nos quejamos del tema de la retención y reclutar personas, yo digo, mira, macho, es nuestro problema este tema, algo debemos estar haciendo mal. O sea que, un poco lo que ha dicho Santiago, y veis que le hago la pelota descarado, ¿no? Es que es verdad, cada empresa tiene que analizar cuáles son los cambios de las personas, y esto depende de cada uno, el retener a las personas. Hoy en día el sueldo es muy importante, pero la carrera profesional y el cuidado, ¿no? El que cada persona tenga alguien que le ayuda, ¿no? O sea que son diferentes cosas. O sea, siguiendo lo que estáis diciendo, es verdad que en los últimos años ha avanzado la sociedad muchísimo. Yo pagué mis primeras prácticas curriculares, tuve que pagar, no sé si fueron 30.000 pesetas, ¿no? Para poder ir a la empresa que yo quería hacer las prácticas, ¿no? Ahora ni mucho menos. Ahora, la empresa tiene que apostar por las prácticas, que pagar una seguridad social, que gestionar esa seguridad social, bueno, y ese tipo de historias, ¿no? La sociedad ha avanzado mucho y yo pongo encima de la mesa una cosa que es políticamente incorrecta, ¿vale? Antes leíamos un montón, teníamos un pensamiento, no sé si crítico, porque al final, yo con mi hermano me pegaba, ¿no? Para solucionar las cosas, que no había que hacerlo así, ¿no? Pero sí que es verdad que había un fondo cultural muy importante y de conocimiento muy importante que te daba herramientas para unas discusiones que, aunque acabaron a guantazos, porque acababan muchas veces a guantazos, bueno, había un pozo, ¿no? Yo lo que estoy viendo que llegan a la universidad alumnos con una base muy flojita y salen de la universidad con una base muy flojita, ¿no? Entonces esos conocimientos sí que es verdad que pueden llegar a evaporarse. ¿Puede ser parte del problema esto? Os lo lanzo ahora por un lado, ¿vale? Y luego, por otro lado, hablabais del currículum, que a lo mejor no necesitamos por qué apostar solo por una carrera universitaria, un máster o un doctorado, ¿no? Teniendo la importancia de la FP, que también está ayudando mucho a la economía en general y al empleo, ¿no? Entonces sí que me gustaría poneros encima de la mesa esas dos cosas, ¿no? El conocimiento de base, ¿vale? Y las vías también universitarias, que no son grados, másteres y doctorados, ¿no? Sentiros libre y puedo... La verdad es que eso, al hilo de lo que le decía Valentín, es fundamental tener una formación básica. O sea, no puede salir alguien de una carrera económica sin manejar una contabilidad, que es una cosa muy, muy básica y muy elemental, y sobre todo es, en muchos sitios, la primera apertura de tu trabajo. O sea, aunque te vaya a dedicar al mundo tributario, que por ejemplo es lo que yo me dedico, si no controla la contabilidad, ya puede ser un abogado. O sea, al final, determinar la base imponible de impuestos a sociedades, si no, ¿qué hacemos una inspección? Pues muchas veces una inspección lo que hacemos es analizar ciertas partidas contables. Si tú eso no lo dominas, aunque sea el que haya liquidado el impuesto, el que va a la inspección, el que representa al cliente, y lo digo porque además tengo hijos en edad universitaria, o sea que no, y además haciendo ese tipo de estudios. Francisco, no domino ese conocimiento, pero luego me quedo 2 horas más trabajando fuera de mi horario para profundizar y llegar a aprenderlo. También se ha perdido. También se ha perdido, ¿eh? Tú has dicho que pagaste 30.000 pesetas, yo me gasté mi primer sueldo en una suscripción anual que me decían en el despacho donde trabajaba, ¿tú te has comprado esto? Si esto digo, ya, pero aquí es para 17 y yo lo tengo en mi casa.
O sea, entonces, a lo mejor también de dónde parte cada uno, ¿no? Eso se ha perdido. Antes lo decía, ganas de trabajar. Ganas de trabajar, ya no es ganas de trabajar, es ganas de aprender. O sea, eso es fundamental, eso ahí se ha perdido. Entonces, tampoco es razonable que alguien salga de una carrera también tipo económica o demás, no voy a decir derecho, pues derecho deberían de tener otros conocimientos. Yo me acuerdo del profesor mío tributario decía, esto en derecho lo veo muy rápido, el régimen fiscal. Pues, ¿por qué? Porque los abogados se dedican a eso. Pero hoy en día hay muy pocas asignaturas de derecho básicas en las carreras de económicas. Y yo eso lo echo de menos. Oiga, ¿qué ha visto usted de derecho civil? ¿3 meses? Pues, yo creo que el derecho civil hay que el del día a día y habrá que dedicarle un poquito más de tiempo, ¿no? Sin que uno sea un especialista. Y eso es fundamental. Me apetece también ser políticamente incorrecto. No, porque es que a veces hay que decir las cosas. Apunto al políticamente incorrecto por 2 aspectos y no quiero comer mucho al resto. Uno es el tema de, efectivamente, creo que el sistema educativo tiene un problema. Y es que si en la enseñanza escolar se ha pasado de curso sin ningún problema, aunque no tengas los conocimientos, eso es una bolsa que llega a la universidad y es un problema gravísimo. Claro, los profesores en la universidad pues harán lo que pueden con esa materia que tengo, no me queda otra. Es decir, pero ahí, con lo cual, la formación del esfuerzo, y eso va con lo otro que voy a decir políticamente incorrecto, está perdido. Porque realmente, si yo puedo pasar de curso, de bachiller o de lo que sea, sin mayor problema, pues vale. Y las generaciones nuevas, de cualquiera de 30, de 40 casi, o de 35 para atrás, es decir, mis prioridades son otras, completamente diferentes a los que más o menos aquí, que gastamos casi los mismos años, totalmente. Sus objetivos son otros y yo, mi grado de compromiso con la empresa, es decir, el de esa persona, ese egresado, yo no me voy a gastar un sueldo en una suscripción ni cosa por el estilo, me lo tiene que dar la empresa. En las entrevistas de trabajo, la pregunta no es ¿qué voy a ganar?, que sería lo más pertinente, yo quiero saber lo que... No. ¿Cuál es el horario y cuándo me das vacaciones? Así. Y si yo con 1.500 vivo y trabajo mis 6, 8 horas, eso es lo que aspiro. Y eso, no digo que sea generalizado, pero se da mucho. Es verdad que, claro, esta gente joven están ahora con otros aspectos y dice yo, mi tiempo libre, mi ocio, a lo mejor otros conocimientos, mi familia. Yo antes, pues yo trabajaba, mejor mi mujer iba a las entrevistas con el colegio, llevaba a los niños al médico, o al contrario si se podía, pero íbamos uno. Ahora van juntos a todo, la terapia, el médico, tal, lo bañamos juntos. Y yo hasta tengo cerca a alguien que ha pedido, no digo de mi familia, pero en fin, ha pedido excedencia durante un año para criar a su hija. O sea, a ver, bueno, pues ya está. Puede ser respetable, a lo mejor los equivocados somos nosotros, pero a la hora de formar a estas personas que tienen estos intereses hay que tenerlo en cuenta. Y las empresas donde recalan esas personas tenemos que tener claro que sus intereses son completamente diferentes. Sí, yo en ese sentido totalmente de acuerdo. Yo creo que la juventud a día de hoy ha vivido una época bastante convulsa también. Esto lo comentaba yo con mi familia, ¿no? Yo tengo muchos primos que tienen eso en torno a los 20 y pico, y me dicen todos, primo, es que hemos vivido un COVID, es que estamos viviendo una guerra, es que ahora, antes tu padre se podía comprar su casa, su coche, tener 4 hijos siendo pintor, y es que a día de hoy con un sueldo de 1.600, casi 2.000, no te da, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte hay que entenderla, ¿no? Esa mentalidad. Y también hay que entender el hecho de que las empresas tienen que adaptarse a eso, porque es que es un cambio. Es un cambio que viene, ¿no? Que está aquí ya. Entonces, en las consultoras, por ejemplo, yo que vengo de consultora, ¿qué pasaba? Yo llegaba, estaba allí con mi socio, hasta que no se iba el socio a las 10 de la noche, yo no me iba. Yo esperaba que se fuera el socio. Y si tenía más curro, lo llamábamos las noches de pijama, que echábamos hasta las 2 a las 3. Ahora realmente eso en una consultora no pasa. ¿Qué dice? Oye, puedo incluso teletrabajar, me voy a casa, sigo en casa,
que después, bueno, en casa no me pueden controlar, ¿no? Pero ya está en mí como persona. Si sigo con ese curro, aunque me den las 12 en vez de en la oficina, en la casa, si soy responsable y si llego hasta el final. Y si me comprometo con mis compañeros. Porque aquí también está una parte bastante importante, que es la de empatizar. Porque yo muchas veces, cuando tengo que echar esas horas de más, ¿no? O trabajar fines de semana, lo que haga falta, yo lo hago por la empresa, pero también lo hago por mi jefe. Porque al final lo humanizo, es una persona. Por mucho que sea mi jefe, también estoy con él codo con codo, salvando todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la empresa también tiene que intentar que los empleados, que los que lleguen nuevos, no vean a sus jefes como ese nivel de autoridad que es intocable, es que no puedo ni dirigirle la palabra. Pero bueno, como yo soy el nuevo y tampoco cobro tanto, pues me quito en medio cuando pueda. Yo creo encontrar ese equilibrio, ¿no? con todo esto. La verdad es que interesantísimo. Incluso siguiendo con la incorrección política, yo soy del año... Sí, además es que es un tema que está en la calle. Yo soy del año 76. Entonces yo estoy viviendo, cuando empecé a trabajar, yo creo que soy de una generación que hemos vivido el no preguntar nada en la entrevista de trabajo, ni cuándo se sale, ni cuánto se cobra, ni nada. Incluso era, oye, pues qué suerte tengo de haber entrado a trabajar en la firma X, no voy a decir ninguna porque hay firmas buenísimas en España, que eso es otra, y de verdad hay un orgullo que el nivel, por lo menos el sector jurídico, es alto. Qué suerte tengo de haber entrado aquí, y ahora el paradigma al contrario, es qué suerte tiene la firma que me ha contratado a mí, no sabe a quién está contratando, ¿no? Yo creo que hay ese cambio de paradigma, yo en concreto lo estoy viviendo porque ahora yo hago las entrevistas de trabajo. Entonces, yo creo que hay un punto, como bien decíais, primero de compromiso. Yo, por ejemplo, yo soy abogado, yo muchas veces salgo de casa, oye, tengo familia también, tengo familia, estoy casado, tengo hijos, y muchas veces yo sigo pensando en el problema del cliente o la inspección de Hacienda esta o en lo otro, y estoy por la noche y me desvelo y me leo un artículo que acabo de ver que le puede interesar a este caso que estoy... Pero eso es una vocación. Yo creo que el punto es, hablando de horarios y todo esto, llegar a un punto que no es fácil tampoco porque hay que adaptarse, pero sin perder una esencia. No tirarnos tampoco el estatuto de los trabajadores a la cabeza, porque no tiene sentido, por lo menos en los servicios profesionales. Esto tampoco es una fábrica de coches donde se para la producción y hasta mañana. No lo es, no nos engañemos, no lo es. Es una profesión, pero en una firma grande, pequeña, mediana o como autónomo. Yo tengo amigos abogados que un domingo por la tarde me mandan una foto. Aquí estoy con un recurso liado, y son autónomos, no son. Esto es una profesión. Entonces, lo primero es una vocación de servicio. Y eso, pues a veces no tiene un horario como en una fábrica de producción, porque no lo tiene. Pero llegar a un punto intermedio, no vivir situaciones que yo he vivido de todo, tampoco son deseables, pero no llegar al punto, porque a veces somos de los extremos, ¿no? No es fácil, pero yo sí que hay esto lo hemos debatido muchísimo nosotros en la firma a nivel interno, mucho, pero si me permitís la expresión, a calzón quitado. Hay un punto que habrá que adaptarse, sin duda, porque si no, pues no contrata gente, ¿no? Pero también no podemos perder la esencia, la excelencia en el trabajo, no se puede perder, el esfuerzo, y muchas veces el que las cosas no se consiguen de hoy para mañana. Y estudiar un caso, pues todos lo sabemos, empiezas por la mañana y la solución a lo mejor la tienes dentro de 3 días, pero es que estás estudiando. Muchas veces las nuevas generaciones están acostumbradas, o a lo mejor con que no todo está a golpe de clic. No todo está a golpe de clic. Entonces, bueno, no es fácil, pero bueno, hay que... En fin, que para eso estamos aquí, ¿no? Para tratar de llegar a una... Perdón. Bueno, yo voy a defender un poco a los jóvenes. Voy a defender a mis hijos, ¿no? No, tampoco solo defender. Lo que pasa es que yo creo que también nosotros tenemos la perspectiva de nuestra generación. Yo me acuerdo cuando estudié y eso, mi padre decía que cómo era posible que hubiese acabado siendo yo licenciado sin haber estudiado griego, ni haber estudiado solo un año latín, que él había estudiado 8 años de griego y no sé cuántos de latín. Bueno, ahora a nosotros nos parece que los jóvenes de ahora tienen que ser como éramos nosotros. Y yo creo que eso es lo que lo cambia. Las empresas, y porque evolucionan los negocios, porque van cambiando las generaciones. Entonces, no digo que las empresas tengan que adaptarse completamente a los jóvenes, pero tienen que entender que las nuevas generaciones son diferentes. Y no queda más remedio. Son distintos y tienes razón en lo que dices tú, pero precisamente
lo que tiene que conseguir la firma, el despacho, la empresa es motivación. Los jóvenes, al final, somos todos personas iguales. Si consigues que estén motivados, van a trabajar al 100%, las horas que haga falta, se van a quedar en la firma, van a querer hacer carrera en la firma o van a querer hacer carrera en el ámbito que sea, pero eso sí están motivados. Si encuentran un entorno en el que no se sienten cómodos, porque son diferentes. Evidentemente, yo cuando veo a mis hijos, lo que hacen, ya digo, en la vida normal, no tiene nada que ver con lo que hacía yo. La relación de autoridad que había con mi padre no es la que tienen ellos conmigo, pero tampoco la relación que tenemos si salimos después a tomar algo o lo que sea, tampoco es la que tengo conmigo. Podemos hablar de cualquier cosa. Bueno, pues eso mismo, pues hay que trasladarlo al ambiente de las empresas. Pues un joven en un equipo de una firma, pues posiblemente hoy en día no se integra igual cuando tiene una estructura tan piramidal. Y yo ahora, por ejemplo, lo traslado al ámbito de la auditoría, por ejemplo, que entra un joven, suena muy bien, estoy en el equipo del encargo de el Banco de Santander. Sonaría muy bien, pero es que lo único que estoy haciendo en el equipo del encargo del Banco de Santander es un Excel cargando datos. Yo, con mis 23, 24, 27 años, lo que quiero es saber qué pasa en este encargo, pero el socio no me lo dice. Porque la estructura clásica es que el socio con su gerente y luego ya a partir de ahí los de abajo pues son juniors y ya aprenderán porque tienen que hacer la mili. Pues eso son parte de las cuestiones que tiene que replantearse en los modelos de trabajo. Es decir, tenemos que adaptarnos todos a otro tipo de estructuras si lo que se quiere es retener a la gente. Si lo que se quiere es mantener la estructura de siempre, pues cada vez va a ser más difícil poder tener esas estructuras empresariales. Yo creo que al final es eso, los modelos, el propio modelo de carrera en la estructura. No todos los jóvenes quieren acabar siendo socios. Quieren entrar, aprender una firma. A lo mejor quieren estar mucho tiempo en esa firma, pero no quieren hacer ese tipo de carrera. No lo saques de la firma por eso, porque tenga una motivación diferente. Hay otros que quieren disponer de más tiempo libre. Bueno, pero a lo mejor resulta que tiene el tiempo que te va a dar, si lo aprovechas, va a ser muy rentable para tu firma. Pues aprovecha y no plantees, bueno, es que en mi firma o en mi empresa es que ese modelo no lo quiero, no. Vas a tener que tener modelos mixtos. Gente con un perfil de carrera hacia arriba, gente con carreras que van a ser de tipo horizontal. Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, de ahí lo importante yo creo que es pensar mucho en cómo son ellos, intentar adaptarse unos a otros y que eso sea parte de lo que es el trabajo en las firmas. Y luego en la universidad, un poco por conectar todo esto, yo creo que también la formación debería ser capaz de cambiar un poco a los jóvenes. Yo creo que lo que se ha perdido, lo hablabais antes, no se lee, no se debate, los jóvenes digo, falta estudiar otras disciplinas. Antes hablábamos puramente de las instrumentales y que es básico en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito nuestro, de la contabilidad. Pero no estudian filosofía. Bueno, estudiar, leer, es lo que hace después tener una capacidad para ser más crítico, pero también para integrarse, para entender todas las cuestiones. Yo creo que parte de eso la universidad, y yo creo que lo tenéis que replantearos en las formaciones, muchas más cosas transversales. Herramientas, pero también cosas transversales que permitan a los jóvenes integrarse. Humanidades. Efectivamente. Sí, de hecho, nosotros, bueno, tal y como lo tenemos planteado, o sea, en paralelo a la formación al título universitario, va un diploma de oratoria y de pensamiento crítico, va en paralelo. O sea, hay cuatro skills que hemos detectado que sí o sí van a ir en paralelo de nuestros estudiantes, porque es el problema que estamos viendo, ¿no? En cuanto a nuevas tecnologías, ¿no? Hablabas tú, yo veo a mi hijo mayor, le veo escuchando reggaetón y con el pelito cortado, y uno va como va, ¿no? Y efectivamente yo no quiero compararme, porque creo que no nos podemos comparar las generaciones, pero sí que veo que no hay profundidad, ¿no? en muchas de las cosas, ¿no? Son la generación del scrolling, ¿no? Todo rápido, todo inmediato, y yo creo que sí que en la universidad hace falta un mínimo de profundidad, ¿no? En cuanto a conocimiento, lectura, y yo creo que eso es lo que realmente luego en las empresas, ese conocimiento pues va asentado, ¿no? Que era un poco la idea. No sé si es un error o no introducir estas nuevas tecnologías pues a calzador en los planes de estudio. Es decir, ahora todo es inteligencia artificial, todo es... yo creo que la inteligencia artificial, no sé cómo lo veis, pero yo creo que es el lápiz y el papel que vamos a tener, bueno, que estamos teniendo ya. Meterlo esto como asignatura, como intentar forzar ser disruptivos, ¿es un error o es un acierto a día de hoy?
Bueno, yo el otro día dije la inteligencia artificial futuro y me corrigieron, me dijeron no, el presente. O sea, realmente todas las grandes, sobre todo las grandes firmas y todo el mundo está trabajando con eso. Yo no sé si sería una asignatura, lo que sí es muy importante es que el universitario utilice las aplicaciones que las empresas están utilizando en el mercado. O sea, esto de aprender ya contabilidad sobre el papel está muy bien, pero oiga, luego vamos a meterlo en un sistema. Que eso igual falla. Igual no solo hay que aprender la contabilidad por centrarnos en ese ejemplo. Tendrá que manejar usted el Excel y el Power BI. Mi hija me dijo el otro día, me he apuntado a un seminario de Power BI, 2 tardes, 4 horas. Digo, muy bien. O sea, papá, ¿sabe lo que es? Digo, sí, hija, además lo utilizamos, pero la empresa nos tenemos que adaptar a eso, a todas las nuevas tecnologías, pero es que ya vienen dadas. O sea, ya va a venir la factura electrónica, en el País Vasco está el Ticket Buy, la forma de contabilizar va a cambiar, ya cambió desde nuestra época, o sea, y va a seguir cambiando, o sea, ahí habrá cambios profundos que nos tendremos que adaptar. Y yo creo que dependiendo de cada tipo de asignatura y de cada tipo de conocimiento, pues se debe adaptar también no solo al folio en blanco y coger apuntes, sino a ese tipo de herramientas que posiblemente en el futuro, digo Power BI como si hay otro tipo de herramienta similar. A lo mejor llega la empresa y utiliza otra, pero al final es similar, ¿no? Los arquitectos al final dan AutoCAD. ¿Cómo nos vamos a utilizar nosotros, los abogados o los economistas, base de datos y otros software? Yo no lo utilicé en mi época. Entonces esa adaptación es fundamental. Y la inteligencia artificial, bueno, el otro día, pues, por final, es un becario avanzado. Todos sabemos que hay que estar, al día de hoy hay que estar, y yo creo que en el futuro el profesional que maneje una aplicación de inteligencia artificial, pues tiene que tener un gran conocimiento, porque la inteligencia artificial hoy le pregunta una cosa y te dice otra. Se irá adaptando, pero al final tú tienes que revisar cualquier documento, cualquier cosa que salga de ahí. Ese es mi punto de vista sobre eso. El presente, yo hablo de lo que sé. Nosotros estamos utilizando ya inteligencia artificial, Harvey, que en el mundo jurídico, bien utilizada, es un gran avance. Te permite realmente dedicarte a cuestiones que aporten más valor añadido. O sea, si hay una inteligencia artificial que no es un robot que esté a tu lado, sino una máquina o dentro del ordenador una aplicación donde, por ejemplo, le puedas preguntar, pues dime, estoy viendo un caso, estoy haciendo una demanda, dime sentencias a favor y en contra de la deducibilidad del gasto por vehículo en los autónomos. Por ejemplo, oye, a ti te permite realmente seguir escribiendo, seguir avanzando. Como se ha dicho, se va a aplicar y se está aplicando ya en cosas. Por ejemplo, a las empresas le va a permitir, casos muy prácticos, ¿no? Pues gestionar rapidísimamente solicitudes de devolución de IVA cuando no te paga el cliente y pedir la rectificación a Hacienda y muchos. O sea, se va a simplificar, se está simplificando muchísimo. Yo creo que el debate ahí, porque como bien se ha apuntado, es decir, a la inteligencia artificial hay que revisarla. La máquina alucina, que se dice, se inventa las sentencias. Pero claro, ¿qué menos que revisar eso? Si ya no lo revisas. En Italia ha salido hace poco un abogado que se ha equivocado porque ha puesto sentencias que le dijo la inteligencia artificial y eran erróneas. En Estados Unidos eso le ha costado la licencia a un abogado, pero es que menos que revisar eso. Si ya no revisamos eso, pues lo estamos haciendo muy mal. Yo creo que también el debate es en qué momento utilizan los recién incorporados esa inteligencia artificial, porque la conciencia crítica, la forma de pensar, lo que se ha dicho, que a mí la asignatura que más me gustaba en la carrera era Filosofía del Derecho y Derecho Natural, que dábamos en primero y en quinto, porque es lo que te permitía luego razonar. ¿Cuándo se utiliza eso? Porque la clave de la inteligencia artificial es saber alimentar a la máquina. Y para eso tienes que saber derecho, tienes que saber contabilidad, tienes que saber economía. La inteligencia artificial ya te va a hacer un consolidado fiscal. Eso es que está ya ahí. Se están haciendo pruebas y te hace el consolidado fiscal perfecto. Pero tú tienes que saber analizar eso que te da y alimentar eso y ver los ajustes en el consolidado y demás, si no sabes ni lo que es eso. Con lo cual, un debate también es que estamos teniendo es en qué momento el recién incorporado va a poder utilizar eso. O a lo mejor hasta que no tenga 4 o 5 años de experiencia no va a poder tener un primer acercamiento a la máquina. Bueno, yo simplemente decir que la realidad es que los jóvenes están utilizando la inteligencia artificial, entonces ponerle una barrera, decir no, la universidad no lo utilizamos,
es la realidad. Yo lo he visto por mis hijos que, bueno, cuando estaban haciendo sus trabajos, digo, madre mía, no hagas eso. Ya, sí, papá, sí. Claro, ese es el mundo actual, ¿no? Entonces, van a tener que contar con ello. Y de hecho es que el empleo se adaptará a eso. Los empleos que hay ahora, muchos de ellos no van a ser los empleos dentro de 3, 4, 5 años, pero va a haber otros empleos que van a estar vinculados a la inteligencia artificial. El propio control de la inteligencia artificial, los algoritmos, la consecuencia del riesgo que tenemos con la inteligencia artificial, más allá de los errores, es los sesgos. Es decir, que tú, en tu organización, pues decidas que voy a aprovechar mis herramientas de inteligencia artificial para orientar en un sentido u otro mi asesoramiento o el trabajo que vaya a hacer. Entonces, todo eso van a ser nuevas profesiones vinculadas a la inteligencia artificial que requieren de conocimientos, de los conocimientos de los que estamos hablando, pero van a trabajar de otra forma. Entonces, tienen que conocer todo lo que son las implicaciones de la inteligencia artificial, las implicaciones relativas a su uso, los riesgos y la ética de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que esa es parte de la formación que tiene que darse a nivel universitario. Gracias. A ver, yo es que creo que todo esto son herramientas y no creo que debemos, pienso, no caer en el error de decir esto hay que incorporarlo en los planes. A ver, creo que precisamente la universidad, ese carácter universal, tengo que transmitir conocimientos independientemente de que hoy se haga con estos medios y dentro de 20 años otras cosas impensables. Y yo terminé en el año 86. Yo en el año 86 creo que cada departamento de la facultad tenía un ordenador IBM de pantalla verde, algún profesor que se había pagado, creo yo, casi de su bolsillo, un Commodore. O sea, sí, entonces las herramientas que teníamos nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí, eran, voy a decir, más fáciles. No se nos pedía tanto. Ahora mismo hay que dominar. Pero claro, ¿eso significa que tengo que cambiar los planes de estudio? No necesariamente. Contabilidad es contabilidad, independientemente que la haga luego con A3 o con no sé qué, Softonic o como se llamen los programas. Contabilidad es contabilidad por partida doble. Es más, si enseñamos al alumno a que piense que contabilidad es utilizar o que analizar jurisprudencia es preguntarle a la inteligencia artificial, malo, porque lo que tú decías, utilízalo cuando lleves 4 años, cuando tú sepas qué estás haciendo y puedas ser crítico con lo que sale. Hace tiempo, hace un año, en una charla también hablando de inteligencia artificial, había un profesor de la facultad que decía que los aviones utilizan de hace ya años inteligencia artificial, pero ojo, hay allí un comandante y un segundo. ¿Algunos de los que estamos aquí nos subiríamos a un avión sin personal humano? Es decir, todo puede fallar y cuando falla la persona es irreemplazable. No perdamos eso de vista. Para mí estos son herramientas y darle demasiada preeminencia siendo necesarias, podemos equivocarnos. Yo creo que, por ejemplo, estamos aquí en un diario, ¿no? Es bueno coger los últimos 20 años las palabras más utilizadas, cómo van cambiando. Ahora, yo personalmente, si hay una charla a un congreso que habla de inteligencia artificial, no voy. Esto es un tema de principios. Puedo ir a un lugar que alguien me explique que ha hecho una aplicación. Yo personalmente creo que, ya estamos en una universidad, es que las universidades no pueden hacer los planes de estudio en función de las modas. Ni la gente que estudia tiene que tomar una decisión tan estratégica para su vida y para su vida profesional, como dedicar 3 o 4 años de su vida a hacer una carrera solo por una moda. Esto no puede ser. No puede ser. Al contrario, yo creo que la universidad tiene que ir a los temas clásicos, a los temas troncales, que la universidad tiene que, vuelvo a repetir, intentar introducir un poco de humildad, un poco de actitudes y, evidentemente, poner a un poco de perejil en lo que está de moda. Pero una carrera universitaria, precisamente porque el mundo va tan rápido y lo que está de moda hoy va a ser otra cosa, y la inteligencia artificial que estamos haciendo en todas las empresas. Intentar hacer equipos de personas, los que les hace más ilusión este tema, o personas que nos hace ilusión, pues tú tienes que estar, una mezcla de jóvenes y mayores, que vayan probando cosas, que vayan viendo qué programas existen que se nos ofrecen los despachos, que vayan aprendiendo y que nos vayan dando cosas a los demás. Pero enfocar, si un estudiante quiere entrar en una universidad, me dice que quiere estudiar un tema economía y la inteligencia, digo, dedícate a otra cosa, tú dedícate a... o sea, que yo pongo un poco de distancia
porque las modas a veces pues te pierden y vuelvo a repetir, la gente joven hoy tiene una capacidad de cambio y de cosa que nosotros no teníamos, ¿no? Hemos hablado del perfil del estudiante, de un poco de los contenidos. Hablamos ahora del perfil del profesor. La universidad está obligada a que sea el 50% doctores y de ese 50% que estén acreditados. Entonces nos deja un margen muy pequeño, solo de un 50%, para que sean profesionales. Profesionales que están tan ocupados con su día a día que cómo le metes en un claustro universitario. ¿Vale? Ese es mi problema, ¿vale? No os lo, ese es mi problema, no os lo cargo a vosotros. Pero ahora bien, ¿cómo se puede llegar a buscar ese equilibrio, ¿no? Que los estudiantes que realmente quieren estudiar economía, finanzas y contabilidad tengan acceso a través de los profesores, ¿vale?, a esos conocimientos? Ese es el problema del sistema. Es tu problema, pero es el problema del sistema. Ahí yo creo que está la universidad un poco todavía anclada a las universidades, con todo el respeto, medievales. A ver, esto ha cambiado. Y yo, alumno, si quien me da matemáticas, quien me da contabilidad, es alguien que está en el día a día, y es más, si encima resulta que es una persona, una personalidad, no voy a decir, bueno, depende de la universidad, hay quien se puede permitir contratar a premios Nobel, pues genial. Evidentemente, el profesor por encima de todo lo que tiene que ser es capaz de transmitir conocimiento. A mí no me vale tampoco un premio Nobel si no sabe transmitir, eso también está claro. Pero yo creo que en España, porque creo que en otros países sí se permite esa libertad, tú contratas a quien quiera y Pepito tiene la clase llena y Menganito no, pues Menganito el año que viene no repite. No repite conmigo y ya está. Pero es que aquí tenemos la estructura de funcionariado, en las privadas funciona de otra manera, pero eso es un problema y yo, francamente, confieso, no sé cómo compatibilizarlo con ese 50%. Yo creo que está más demandado por parte del alumno si el profesor sabe que está trabajando en eso y le va a decir cómo se hacen las cosas en la calle. Sería impensable, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, medicina, sería impensable pensar que tengamos un catedrático de cirugía que el hombre no opere. O sea, eso no lo podemos pensar. ¿Por qué no exportamos eso a las demás? Si el catedrático de cirugía está en el hospital, pues es que sería impensable de otra manera. Pero en otras carreras sí tenemos voy a llamarle profesional de la facultad, que no está en contacto, en menos contacto, en poco contacto. Y entonces, ese es un problema para mí del sistema entero, universitario español. Bueno, yo creo que, las limitaciones legales son evidentes para las universidades, pero quizá hay también a lo mejor explorar formatos de tipo mixto. Por ejemplo, imagino que hoy, si pudiesen preguntar los estudiantes, si hubiese estudiantes y tal, y pudiesen preguntar, pues les iría despertando interés. Es una opción que tienes, no es una clase, pero son otras formas de estar en contacto con las empresas o con los posibles empleadores o con la realidad económica y poder preguntar o escuchar. A mí me hace gracia porque a mí me llaman muchas veces de universidades para ir a dar charlas y cosas de este tipo, menos de la universidad en la que estudié, que un día me vino el rector y me lo dijo, y dijo, cuando quieras voy, y sigo esperando. Quizás no sé por qué, habrán visto mi expediente o algo y dirá, tendré algo que tengo con algún profesor. Bueno, bromas aparte, creo que eso sí que estaría bien. Es decir, yo estoy encantado de participar, de ir a charlas, de que me pregunten los estudiantes de lo que sea. Entonces, por ahí es otra forma, que no tiene que ser profesores, sino puede ser otros mecanismos, que realmente eso es lo que a veces hace más atractivo a los jóvenes, no tanto porque el modelo clásico de clase, yo no valoro ahora, por ejemplo, a nivel una clase online, porque pero si seguimos el modelo clásico, eso es lo que aburre a los jóvenes. Yo voy a lo mismo, lo digo por mis hijos, o sea, el modelo también nos aburría a nosotros, tampoco nos vamos a engañar. En la época que éramos, yo cuando estudiaba en la universidad, pues estábamos 400, a lo mejor 300 en clase. Hay un señor hablando y muchos días no ibas porque ya te pasaban los apuntes o comprabas los apuntes. Tampoco vamos aquí, por eso digo volver a mitificar la época nuestra, cuando en la época nuestra pasaban cosas parecidas. Bueno, pues si yo en mi época, que no lo tuve esa oportunidad porque era muy todo así, ese modelo tan clásico, reglado, tal,
pues hubiese tenido oportunidad grupos más pequeños. Escucho a alguien que viene de una firma o te viene de un colegio o de empresas y puedo preguntarle cosas, aunque sean tonterías, porque te da miedo lo de siempre. Eso es la otra parte que hablamos de la formación, que no dé miedo preguntar cualquier cosa porque nunca es ninguna tontería. Pues posiblemente vaya a resultar más fácil a todos estos alumnos ir viendo lo que es la realidad del mundo empresarial y tener interés para buscar y mirar cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese contacto directo es lo que facilita después que tengan más interés en la propia actividad económica después. Yo tuve una experiencia hace menos de un mes muy positiva con la universidad, porque el profesor, que además es un profesor muy joven, que está en estas nuevas tendencias, había dado la clase teórica, pues derecho tributario sancionador, las multas de Hacienda, y luego intervine yo a contar un caso que habíamos tenido. Yo ni me preparé la clase, era contar el caso que hemos tenido, que en este caso pues fue favorable y fue muy bien y contárselo a los alumnos, ¿no? Entonces vieron inmediatamente el binomio de lo que me cuenta el profesor, pues me lo cuenta también alguien que ha aplicado esta ley que me han explicado y ha tenido este resultado y el porqué, y se hizo pues un debate interesantísimo. Yo aprendí un montón. Nosotros además pues estamos muy interesados en tener ese contacto dentro de esas limitaciones legales, ¿no? Evidentes, pero de estar, porque por lo menos para mí me exige mucho y me ayuda mucho el dar clase o el estar metido en temas de formación, porque, como decía, no me acuerdo quién, eso de si quieres aprender, enseña, porque al final es lo que te exige el estar actualizado y sobre todo el exponerte a que te pregunten, y la pregunta más difícil te la puede hacer quien menos te lo espera y aprende muchísimo. Y luego también, desde un punto de vista, entre comillas, egoísta, para la firma para la que uno trabaja, pues vas viendo la cantera, y a mí me sirve también, oye, para ver perfiles o para ir detectando perfiles que me puedan interesar y que me gustaría que formaran parte de mi equipo también, y lo voy viendo ya en la universidad, en esas clases, ¿no? Y veo el interés también. Pues por último, hablamos de algo muy importante ahora en la universidad. Por ejemplo, UTAMED va a apostar muy fuertemente por ello, que es la investigación. El 50% de la dedicación de los docentes a tiempo completo en UTAMED va a ser dedicado en exclusiva a la investigación. Es decir, se libera su tiempo para ello, ¿no? ¿Qué papel juega la empresa en este aspecto tan importante, no solo para la investigación, para la universidad, sino para la sociedad? No queremos hacer una investigación que al final no vaya a la sociedad, ¿vale? Y yo creo que la investigación tiene que ir a las empresas para que luego las empresas puedan hacerla llegar a la sociedad. ¿Qué fórmulas veis vosotros que son las más apropiadas para esa difusión del conocimiento? ¿Cátedras, investigación ad hoc? ¿Cómo estáis colaborando? Nosotros desde la Fundación, por ejemplo, lo que hacemos es, tenemos algunas cátedras, colaboramos con IBIMA, ¿no? Por ejemplo, con diferentes institutos. Al fin y al cabo, yo creo que lo importante, como tú comentas, es llevarlo a la sociedad, ¿no? Ahora, ¿de qué forma se articula? Habría que ver cada caso en particular realmente, porque cada uno tiene una necesidad, pues ya sea de fondo, ya sea de equipo, ya sea de apuesta directamente o de masa crítica sobre la que realizar esa investigación, ¿no? Nosotros lo que tenemos es un convenio con ASEPUC, que es la Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad, para hacer una serie de trabajos anuales. Financiamos unos trabajos cada año en el ámbito de la contabilidad, la auditoría y la información sobre sostenibilidad. Y la forma de que sea aprovechables es que tenemos una comisión mixta con ellos en la que estudiamos cuáles pueden ser los ámbitos de esos estudios. Algunos estudios están orientados para el propio uso por el propio ICAC, es decir, cosas que necesitamos el uso, y otros pensados en la publicación de esos estudios. Luego los publicamos, los que son publicables los publica el ICAC, y eso
es lo que favorece la difusión. Entonces, la línea esta de convenio de colaboración yo creo que es muy útil porque permite que la universidad trabaje en los ámbitos que, en este caso, nos interesa a nosotros, pero bueno, nosotros vinculados, lógicamente, a todo el ámbito de la información corporativa, y, por otra parte, nosotros también beneficiarnos de la labor de investigación y estudio que se hace, la parte que sea difusión, poder transmitirlo hacia afuera, y la parte que sea para nosotros, para, por ejemplo, si hay una modificación futura de una norma internacional de contabilidad, pues tener un trabajo previo sobre eso nos facilita a nosotros el trabajo después para dar nuestra opinión de cara a esa modificación normativa. A ver, yo no sé. Yo voy a estar en contra de lo que yo intento practicar, hablar de lo que sé, y voy a hablar de una cosa que tengo percepción, ¿no? Yo creo que la investigación es muy diferente, la investigación en ciencias puras, de lo que es en las ciencias sociales o ciencias que están a medias, ¿no? Esto es lo primero. La investigación en ciencias puras, pues bueno, es otro mundo y no sabes exactamente la derivada que puede tener, y por tanto es bueno hacerla, ¿no? En las ciencias sociales o ciencias un poco mixtas, como son las del mundo de la economía y la empresa, que es un poco mixto, ¿no? Porque la componente matemática es muy importante. Tienen que tener una cierta relación con lo práctico, que sean útiles, ¿no? La investigación que solo sirve para publicar en revistas técnicas que no lee nadie, que solo leen los propios y que sirven para ir cogiendo puntos, yo personalmente me hace un poco reír. Y además pienso como contribuyente que me molesta un poco, de verdad. Y por lo tanto la investigación en estas tiene que estar muy conectada con cosas que están cerca o que pueden tener una cierta percepción de que puedan ser interesantes, ¿no? Y son muy importantes, ¿no? Nosotros del Consejo General de Economistas, lo que intentamos es, con un servicio de estudios, relacionarnos con diferentes universidades para hacer cosas. Por ejemplo, con la Universidad de Murcia, para hacer un tema sobre índices de competitividad. Pues bueno, y competitividad regional, y pues hacemos una apuesta que hacen esta simbiosis de alguien que tiene, que sabe lo que quiere, que dice, nosotros nos interesa, pues, como somos economistas, pues de la competitividad, este rollo de los economistas, ¿no? Pues bueno, pues haces, y una buena simbiosis, porque tú realmente te dejas llevar, y hay una relación con los años con FEDEA, que es una entidad, pues intentamos hacer también, yo creo que esta simbiosis de personas y instituciones y empresas que tienen unas necesidades concretas, que las saben y las conocen, pero que tienen una mentalidad abierta, junto con la universidad, un poco direccionado y colaborando los dos, pero que yo creo que tienen que colaborar los dos. Totalmente de acuerdo de que esto tiene que ir de la mano, universidad con empresa, con sociedad, porque vamos a ver, se investiga con un objetivo, para mí es mejorar la sociedad. Es decir, se investiga para abrir vías de conocimiento. Como decía Valentín, no es lo mismo en unas áreas de conocimiento que en otros. No es lo mismo el que investiga para desarrollar una vacuna que el que está investigando pues para ver cómo mejorar el tratamiento del derecho sancionador. Bueno, mejorar no las sanciones, sino cómo defenderse. Pero si el investigador se le deja digamos, libre, puede ocurrir que se ponga a investigar sobre áreas que no son necesarias o que no tienen esa aplicación práctica. Entonces, esto tiene que ser vía convenio, y a decir empresas, porque son las que están más cerca, en contacto con la sociedad. La empresa tiene que vender productos y servicios y, por tanto, sabe lo que le demandan y sabe lo que puedo necesitar y puedo transmitirle a ese investigador. Se puede investigar en marketing perfectamente. O sea, es decir, en cualquier área de conocimiento se va a investigar, pero siempre con el objetivo de mejorar la sociedad. Y, por tanto, para mi gusto, dejar que la universidad investigue ya de por sí sola, es decir, solo el investigador que podemos pensar en su despacho, puede ser un error si no está en contacto con la aplicación práctica. Pues si no, puede haber un tocho así de artículo doctrinal, que está muy bien y puede, bueno, pues generar evidentemente debate, pero a la sociedad eso no le llega o no le aporta. Yo, al hilo de lo que comentáis, todo es muy interesante. Yo creo que en la era de la información en la que vivimos, con tantísima información, una cosa es la información y todo el caudal que hay, y otra cosa es la gestión del conocimiento. La universidad tiene acceso a toda la información. Nosotros podemos darle esa gestión del conocimiento al hilo de lo que se comentaba,
orientarle, oye, en el día a día, cuáles son los temas que más preocupan, ¿no? Por ejemplo, por poner otro ejemplo, empresas familiares. Pues oye, estamos detectando que hay problemas en el relevo generacional del padre a los hijos, ya no hablemos ya cuando llegan los nietos o bueno, las cuartas generaciones, que eso ya son héroes, ¿no? Pues, ¿cuál es la problemática en España del relevo generacional? Puntos de conflicto. Pues la universidad ahí puede hacer a lo mejor una labor, un estudio. Pues nos encontramos con que ya los hijos no quieren seguir el legado de los padres, con lo cual se le tendrá que dejar un tercero o no. Eso nos puede ayudar a nosotros a articular soluciones, mecanismos legales, jurídicos, fiscales, para tratar de evitar que la empresa desaparezca a pesar de que no haya hijos. Y a lo mejor, por poner un ejemplo muy normal, ¿no? Hay más seguro. Pero ahí la universidad pues puede tener ese caudal de información, de análisis que a nosotros nos permita dar soluciones a problemas reales, pero yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, con una orientación previa, si no llegamos al papel que no vale para nada, ¿no? Absolutamente. Pues estamos a vuestra disposición.